El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque en su enramada me esconderán el día del mal, me ocultarán lo reservado de su tabernáculo, me pondrán alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz, con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, busquen su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino, guíame por sendas de rectitud, a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencias. Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera en el Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a hacer un ejercicio breve, un segundito. Piense en alguna persona que usted querría ver en este momento. Alguna cara, algún rostro, alguna persona que desearía ver en este momento. Quizá por la distancia, alguien que ve muy poco, porque vive alejado, la ve muy poco, o quizás sea algún ser querido que uno ya no está acá, en medio nuestro. Piense en una persona que querría ver el rostro de esa persona, ver la cara, tenerla presente, que sería grato para usted. ¿Ha visualizado esa persona? ¿La tiene presente? ¿A quién querría tener? Que le hiciera bien tenerla delante suyo. David en este salmo también está visualizando una persona, y es la persona de Dios. Él quiere buscar el rostro de Dios, quiere ver a Dios. Busco tu rostro, deseo ver tu rostro, buscar tu rostro. Detrás de esa frase se esconde que lo que está queriendo decir es: quiero estar en comunión con Dios, quiero estar en la presencia de Dios, quiero estar delante de Dios. Eso significa la frase, buscar el rostro de Dios, querer estar en comunión en la presencia con su Dios. Esta es una frase repetida. Si usted lee frecuentemente los salmos, sabe que esta es una frase que repite mucho David, esto de buscar el rostro de Dios. Es una idea recurrente que todos los salmos la tienen, repetida, central. Si uno lee a David, lee el libro de los salmos, va a ver que él constantemente está preocupado por buscar la presencia de Dios, estar en su casa, delante de él, en comunión con él. Y es una idea central, que marca la vida de David. Vemos esto de buscar el rostro de Dios en el Salmo 11, en el 17, en el 22, en el 24, en el 34, y con otras palabras, en muchos otros salmos, dice esto de que él quiere estar en la casa del Señor, delante de Dios. En el salmo anterior, por ejemplo, al que hemos leído, el Salmo 26, dice: Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. U otro salmo, en el Salmo 63, allí una frase que conocemos más, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Para él no había nada más importante, prioritario que estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios, en contacto con Dios. Es la clave para entender. Todos admiramos al rey David y lo que hizo, ¿no? y la fidelidad de David y cómo conocía a Dios. Bueno, si deseamos estudiar al rey David y aprender algo de David,
hay que entender que esta es la clave de David. La preocupación, la prioridad de David y que marca toda su vida es este tema de que él quiere estar en comunión con Dios. Esa es la gran clave de la vida de este gran hombre de Dios. La idea central. Siempre él quería estar en contacto con su Dios. Y en esta mañana vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿no? Si esta vivencia del rey David es también la nuestra. Si coincidimos con David en esto de que a nosotros también nos preocupa estar en comunión con Dios. Es nuestra mayor búsqueda también, junto con, como lo fue para David, el estar delante de Dios, en comunión con Dios, buscando el rostro de Dios. Esa es la pregunta que vamos a tratar en esta mañana. Y David constituye, a mi criterio, la voz más autorizada para tratar este tema. Dentro de las Escrituras es la voz más autorizada para estudiar este tema, de alguien que entiende lo que es estar delante de la presencia de Dios. David es un hombre exitoso. David es un hombre triunfador. Vieron que a veces se dice una persona es un triunfador. David es un triunfador. Cada cosa que él emprende le va bien. Enfrenta al gigante de Goliat y lo derrota. Enfrenta con el ejército a los filisteos y los derrota. Enfrenta al ejército de otro pueblo, los amalecitas, y los derrota. A los moabitas los derrota. A los amonitas los derrota. A los sirios los derrota. Cada cosa que encara David en su vida le va bien. Es un triunfador. Conquista allí la ciudad de Jerusalén, la fortaleza, y le va bien. E instala la capital allí en Jerusalén, la sede de su reinado. Cada cosa que él lleva adelante le va bien. Es un exitoso, un hombre triunfador. Pero no es eso lo que le preocupa a David, el éxito, el triunfo. Él está pensando en estar en comunión con Dios, buscar el rostro de Dios. Para él la prioridad es esa. David es un hombre que conoce lo que es el reconocimiento y la fama. El rey está gobernando toda una nación. Uno puede ir a cualquier casa de esa nación en ese tiempo, de la ciudad, de algún pueblo, de alguna aldea, desde el centro de la capital hasta lo más alejado. Uno puede ir a cualquier casa y uno le preguntaba a los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos, ¿conocés quién es David? Y todos iban a saber quién era David. Era un hombre famoso. En toda la nación lo reconocían. Ancianos, niños, mujeres, hombres, todos sabían quién era David. Tenía una enorme fama. Incluso más, cruzando las fronteras, también lo conocían. Era un hombre famoso, conocido por todos. Pero eso no le interesa a David, el reconocimiento y la fama. A él le preocupa estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. David es un hombre que conoce también el poder. Es rey, gobernante, tiene toda la autoridad, como los reyes de ese tiempo. Él dispone que su ejército tiene que aprestarse para ir a una batalla y los generales lo obedecen. Él establece que hay que pagar un nuevo impuesto y el impuesto se cobra. Él establece cómo tiene que rendirse culto y alabanzas allí delante de la presencia de Dios y ordena todo en culto, los que cantan y tocan instrumentos, y se hace. Todo lo que dispone, construir un edificio, un palacio, él ordena y se obedece. Tiene todo el poder en sus manos. Toda una nación lo obedece, todos los funcionarios, todos los soldados, todo el pueblo. Tiene todo el poder en sus manos. Lo que él pide se concreta. Se concreta. Pero no es lo que le interesa a él el poder. En sus salmos lo que le interesa es buscar el rostro de Dios, estar en comunión con Dios. Para él lo prioritario es eso. David también conoce lo que es el bienestar económico. Está en un palacio, sentado en el trono, tiene un tesoro, oro y plata, tiene gente que le sirve, buenas comidas, buenas ropas. Tiene todo el lujo de ese tiempo a su alcance. Un hombre poderoso, un hombre rico, que lo sirven con tesoros, tiene todo lo mejor. Pero no le interesa lo material. El bienestar económico no es su prioridad. No habla de eso en los salmos. En los salmos lo que dice es que quiere estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Es un hombre también que conoce
el placer en todas sus expresiones. En aquel tiempo los reyes tenían varias esposas, así que el placer matrimonial, sexual, lo conocía también. También conoce el placer artístico, la sensibilidad artística. Era un músico, un compositor, se metió allí en el tema del culto para ordenar las alabanzas, la instrumentación, todo. Conocía la sensibilidad artística, el placer por el arte. Conoce el placer en todas sus expresiones, pero no es lo que le interesa, no es su prioridad. A él le interesa estar cerca del Señor. Esa cosa ha buscado, y esa cosa buscó siempre, estar en la casa del Señor en comunión con Dios. David también es un hombre que tiene una gran familia. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? Cuando se reúne mi familia somos una multitud, 20, 30, increíble la cantidad de personas que somos. David también tenía una enorme familia. Tenía numerosas esposas oficiales, tenía 20 hijos oficialmente, después tenía concubinas y otros hijos más. Así que sus esposas, sus hijos daban vuelta, tenía una gran familia. Pero no es lo que le interesa. La prioridad de él no es su gran familia. La prioridad es estar en comunión con Dios. Tiene todos los logros, todo lo que un hombre desearía, todo lo que un ser humano desearía, ¿no? Éxito, fama, poder, bienestar económico, placer, gran familia. Pero él quiere como prioridad disfrutar de la presencia de Dios. Estar en comunión con Dios. Esa es su prioridad. Para él lo valioso es eso. Por muchas de estas cosas, hermanos, por muchas de estas cosas que yo he mencionado, éxito, fama, poder, cosas materiales, placer, familia, por muchas de estas cosas nosotros nos desvivimos. Ahora estamos todos tranquilos acá, todos sentados. Pero el asunto es mañana. Por muchas de estas cosas nosotros nos desvivimos y corremos. Corremos detrás de todas estas cosas en la semana, la casa, la familia, lo material, el trabajo, también el tiempo de disfrute, de ocio. Corremos hasta por el descanso, corremos en la semana detrás de todas estas cosas. Y por correr detrás de todas estas cosas, la búsqueda de la presencia de Dios queda marginada. El momento de comunión con Dios queda allí para el final del día. El instante final del día, o quizá alguien lo hace a la mañana, temprano, 5 minutos, oramos allí en la mesa por los alimentos, y si separamos una hora para los grupos de crecimiento en la semana, y venimos hoy, domingo a la mañana, y separamos este tiempo, y ya está, y se terminó. Después corremos detrás de todo, le dejamos a Dios lo marginal para estar en comunión con Él. Y priorizamos todo lo demás. Hacemos la inversa de lo que hizo David. Claro, después pasa el tiempo, pasan los años y después nos quejamos de la calidad de vida. Después decimos, estoy preocupado, angustiado, triste, afligido, inquieto, sin paz. Al final decimos eso, porque no hemos buscado la presencia de Dios. Y estamos buscando otras cosas. David tuvo todo lo que una persona moderna incluso podría desear, él lo tuvo en su tiempo. Pero cuando leemos los salmos, su preocupación, su prioridad era estar en comunión con Dios. Esa era su prioridad. La principal cosa que deseaba era a Dios. Nada para él era comparable a estar en íntima comunión con Dios, constante comunión con Dios, en la presencia de Dios. Ese versículo 4, ¿no?, del Salmo es clave. Una cosa he pedido, una al Señor. Esta buscaré, esto voy a buscar. Que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, todos los días. Una cosa he pedido al Señor. Si yo quisiera un deseo, es estar en la casa del Señor. Imaginemos que hoy se nos pueda cumplir un deseo a nosotros. Se nos viene y se nos dice, bueno, pedí un deseo que se te va a cumplir. ¿Pediríamos el mismo deseo de David, de estar en la casa del Señor? Creo que honestamente ni yo lo haría, ¿no? Que se me ocurrirían infinidad de cosas, ¿no? Si un deseo se nos podría cumplir en este día. Él está diciendo, si yo pido algo es estar en la casa del Señor.
Esta buscaré. No es que estoy sentado esperando que Dios se me revele. Dedico mi tiempo, me esfuerzo, me empeño en esto. Pongo mi dedicación en esto. No es algo mágico. Yo tengo que esforzarme por presentarme delante de Dios y estar en comunión con Él. Busco, me empeño en esto. Que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, no un momento a la semana, no 2 o 3 ocasiones en el año, no un instante en el día. Él quiere estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, que sea constante el vivir en la comunión de Dios, en la presencia de Dios. Esto anhelaba David. Vamos al principio, cuando se produjo la creación. El ser humano en el principio, Adán y Eva, fueron creados para alcanzar la plenitud justamente en comunión con Dios. El ser humano, hombre y mujer, fueron creados por Dios a semejanza de Él para estar en contacto con su Creador. Únicamente pueden alcanzar la plenitud, la felicidad, como a veces se dice, en comunión con Dios. No hay otro medio, material, placer, disfrute, no sé, lo que usted quiera desear, buscar. No hay otro medio por el cual el hombre pueda alcanzar la plenitud. Fue creado para alcanzar la plenitud en contacto y en comunión con su Dios. Nada puede satisfacer esa inquietud espiritual, ese anhelo de eternidad que tenemos todos dentro de nosotros. Nada lo puede satisfacer. Únicamente quien nos creó, Dios, el Creador. Adán y Eva fueron colocados allí en el huerto del Edén. Y Dios bajaba y hablaba con ellos. Podríamos decir de igual a igual, en comunión, uno con el otro. Hablaban de igual a igual, allí. Dios hablaba, ellos respondían y se comunicaban. Para eso fueron creados Adán y Eva, justamente para estar en contacto con su Creador. Dios no bajaba para hablar con otro ser vivo, con los animales. No podía tener comunión con ellos, únicamente con Adán y Eva. Y Adán y Eva se realizaban en la comunión con Dios. Para David, lo prioritario, lo más sublime, es buscar el rostro de Dios, estar en la casa de Dios. ¿Por qué era lo más sublime, lo más valioso, lo más significativo? ¿Qué encontraba David en la presencia de Dios? Y lo dice David, ya en el primer versículo del Salmo. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Dice, Dios es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Tengo que estar en comunión con ese Dios que me ilumina, que me guía, que muestra mis objetivos, hacia dónde camino, que me protege, que me da seguridad, que me defiende, que me da poder, me da las energías, me potencia. Tengo que estar cerca de ese Dios, en comunión con ese Dios. En otro de sus salmos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud en la presencia de Dios, delicias a tu diestra, no por un momento en la semana o un instante en el día, delicias a tu diestra para siempre. No es pasajero la bendición de Dios. La plenitud que uno consigue con Dios no es pasajera, no es de un instante y se va, sino para siempre. Hay plenitud en la presencia de Dios. Hay delicias para siempre. Jesús le dijo en su ministerio a las multitudes, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados. ¿Por qué están fatigados y cargados? Y porque siguen lo que desean, los objetivos mundanos, terrenales, y están cargados y fatigados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Si están en comunión conmigo, van a poder descansar. Allí sí van a tener descanso. Si no están en comunión con su Creador, van a estar fatigados y cargados. David no es un místico, uno lo lee los salmos y piensa que es un místico, un iluminado. Es un hombre muy racional. Él quiere acercarse a la presencia de Dios, porque él sabe que Dios es la luz, la salvación, la fortaleza, que hay plenitud, que hay delicias, que hay descanso. Necesita estar cerca de ese Dios, vivir en la comunión de ese Dios. Entiende perfectamente el significado y el valor y la importancia de estar en comunión con Dios.
Cuando salió Israel de Egipto, que fue liberado, cruzó el Mar Rojo y allí empezó a recorrer el desierto, el camino hacia la tierra prometida, guiado por Moisés, era el pueblo elegido. De entre todos los pueblos del mundo, es el pueblo que tiene contacto, comunicación, que conoce a Dios. Eran privilegiados. Dios había elegido a ese pueblo. Y Dios estaba en medio de ese pueblo, porque durante el día tenía la nube que los guiaba, a la noche estaba Dios guiándolos con la columna de fuego, y cuando llegaron al monte Sinaí, estaban al pie del monte Sinaí y veían allí la cima del monte Sinaí, sabían que estaba Moisés y estaba la nube y la gloria de Dios allí presente. Era un pueblo privilegiado. Y Dios les reveló que tenían que construir allí un tabernáculo, un templo portátil, trasladable, una tienda, y el pueblo tenía que, cuando paraban las tribus, rodear a ese tabernáculo, y en el tabernáculo ¿qué estaba? La presencia de Dios. Era un pueblo privilegiado. Dios los guiaba, lo podían ver la gloria de Dios allí, hablando con su líder, con quien los encabezaba, Moisés. Dios iba a estar presente en el tabernáculo, pero no les interesaba la presencia de Dios. No les interesaba la presencia de Dios. Ante cada dificultad, en Egipto teníamos comida de sobra. Acá en el desierto vamos a morir de sed. Es decir, era mejor estar allá. Y cuando estaba la gloria y en la nube en el monte Sinaí, en la cúspide, ellos abajo hicieron un becerro y lo adoraron. No les interesaba para nada la presencia de Dios. Preferían Egipto y el becerro. Se alejaron de la presencia de Dios. Tenían un privilegio, no lo reconocieron, le dieron la espalda y querían ir a Egipto y al ídolo. ¿Y qué les pasó? Toda esa generación murió en el desierto. Salvo Josué, Caleb, Moisés mismo, todos los demás murieron en el desierto. Pero la muerte física es el resultado de la muerte espiritual, de la separación de la presencia de Dios. Antes se había producido la separación de la comunión con Dios. Terminaron muertos en el desierto, alejados de Él, muertos. Uno diría, bueno, leemos el Antiguo Testamento, habrán aprendido de esto. Este fue un hecho trágico, tuvo una generación muerta en el desierto. ¿Aprendieron la lección? ¿Aprendieron la lección? No, 700 años transcurrieron, uno va al profeta Isaías, y Dios por medio del profeta Isaías le vuelve a recordar lo mismo. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Siguen buscando cómo ser plenos, felices por otros medios y no me buscan a mí. Siguen en el mismo problema, rechazando la presencia de Dios. Dice, inclinen sus oídos, vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. ¿Por qué no quieren estar en comunión conmigo? ¿Por qué no buscan mi presencia? Si me buscan, van a vivir. Están gastando sus energías, su tiempo, sus fuerzas en otras prioridades y siguen rechazando mi presencia. No aprendieron la lección desde el inicio, ¿no? Desde cuando salieron de Egipto, 700 años, y siguen igual, sin entender el valor de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. ¿En qué gastamos, hermanos? Pensemos, ¿en qué gastamos, hermanos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro pensamiento? ¿En qué lo invertimos nosotros? ¿Somos diferentes a ese Israel de la antigüedad o somos parecidos? ¿Invertimos todo lo que somos, todo lo que tenemos, prioritariamente para estar cada día más cerca de Dios? ¿O invertimos todo lo que tenemos y somos en eso que corre toda la gente del mundo? ¿Estamos como Israel? ¿O entendemos el valor de la presencia de Dios, de estar en la comunión con Dios? Allí mismo, cuando estaba el pueblo en el desierto, como dije antes, Dios le manda que construyan un tabernáculo, un lugar de adoración a Dios, ¿no? De culto a Dios. Una tienda que era trasladable, que era movible. Después se va a construir un edificio. Salomón ya va a construir un edificio sólido en Jerusalén. Sigue el mismo diseño, el mismo plano. En ese tabernáculo, en ese templo de Salomón, hay una habitación que es el lugar santísimo. Detrás de un velo muy grueso está el lugar santísimo.
Allí está la presencia de Dios. Hay un mueble, el propiciatorio, y allí en ese lugar santísimo que está la presencia de Dios, entra el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre, ¿no?, del cordero, que lo exculpa de pecado a él. Una vez al año entra delante de la presencia de Dios, el sumo sacerdote. Cruza ese velo grueso. Todo esto simbolizaba que el Dios Santo no puede estar en comunión con el ser humano pecador. Estaba la barrera del pecado. El sumo sacerdote una vez al año puede entrar porque tiene en sus manos la sangre, ¿no?, y se exculpa de pecado. Pero todo eso marca que el Dios Santo no puede estar en comunión con los hombres, con las mujeres pecadoras. No puede haber comunión. El pecado es una barrera. El pecado es una barrera. El sacrificio de Cristo eliminó esta barrera. Vino Cristo, lo que vamos a recordar ahora en un instante, vino Cristo al mundo, murió en la cruz por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. El velo, ¿qué pasó ese día? El velo se rasgó. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Somos declarados justos. Aquellos que creen en Jesucristo son declarados justos y tienen acceso a la presencia de Dios. Se pagó el precio del pecado. Ahora son justos. Pueden estar en comunión con Dios. En cierta forma, se restableció la comunión antigua, ¿no?, de Dios con Adán y Eva, que hablaban. Ahora podemos acabadamente tener comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, y es lo que vivimos. Oramos a Dios, buscamos su guía, su instrucción. Se restableció la comunicación entre Dios y nosotros. Eso que en la antigüedad no estaba permitido. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora podemos estar en la presencia de Dios y vivirlo cada uno, aquí y en nuestras casas. Sin embargo, ¿qué hacemos a veces? Muchas veces restablecemos ese velo grueso, lo volvemos a colocar. Volvemos a colocar un velo grueso, el velo grueso del materialismo, del placer, de lo temporal, lo pasajero, el ocio, el éxito, la fama. Empezamos a buscar eso y reconstruimos ese velo grueso. Y del otro lado queda la presencia de Dios, que no es lo que buscamos. Buscamos lo que está en el velo. Todo lo que un ser humano puede buscar aquí en la tierra, terrenalmente. Y quedamos fuera. Quedamos afuera de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Y cuando quedamos afuera, estamos insatisfechos, inmaduros, débiles, inseguros, inquietos, angustiados, preocupados, frustrados. Una de las frases más famosas de Agustín de Hipona, de este padre de la Iglesia, en su libro Confesiones, dice: tú nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos creó para Él, Dios nos creó para estar en comunión con Él, seres creados a su semejanza para estar en comunión con nuestro Creador. Únicamente hay descanso cuando estamos en comunión con Dios, en contacto con Dios. Y cuando no estamos en comunión con Dios, Agustín dice, nuestro corazón está inquieto. Hay inquietud. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay tranquilidad, paz o hay inquietud? ¿Hay descanso o estamos inquietos? Hemos sido creados para alcanzar la paz en comunión con Dios. Y si no buscamos la presencia de Dios, estamos inquietos. David conoció y experimentó todo lo que una persona de hoy en día podría desear tener, y lo tuvo todo, aquello por lo cual nos desvivimos: el éxito, la fama, el poder, el bienestar económico, la familia. Tuvo todo, el placer, tuvo todo lo que una persona actual podría desear. Pero cuando uno lee sus salmos, que es la expresión de su corazón, su conclusión es: eso es secundario. Lo prioritario, no hay nada mejor, lo prioritario, que buscar lo prioritario, que es la íntima comunión con Dios, la constante comunión con Dios, buscar la bendición de Dios, la plenitud con Dios. Esa es la prioridad.
Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Estamos todos alegres acá, todos contentos, reunidos con nuestros hermanos, felices. Pero, como decía antes, mañana es lunes. Mañana es lunes. Y tenemos que proponernos dejar de correr. Nos metemos en esa carrera. Dejemos de correr detrás de las cuestiones materiales, reconocimiento, poder, familia, desesperadamente como que son las grandes prioridades. Hay que cumplir nuestras obligaciones, pero no correr como dándole prioridad a todo eso. Tenemos que compartir con este hombre que vivió hace tantos años, el rey David. Tenemos que compartir con David su prioridad. Tenemos que hacer nuestra la gran prioridad que tenía David, compartirla con él. Eso de estar en la casa del Señor, en comunión con Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Que sea en esta semana y de aquí en adelante nuestra prioridad la que dice David en este salmo. Tu rostro buscaré, oh Señor. Buscar el rostro de Dios. Una cosa he pedido al Señor. Esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esta tiene que ser nuestra prioridad en esta vida, aquí, en esta semana.